Personas que entrevistan solicitantes de empleo. ¿Cuál es tu mejor historia de las cosas iban bien hasta que? Le pregunté al solicitante sobre sus fortalezas, y me habló de lo mucho que se centraba en los resultados. Hasta ese momento iba bien y luego empezó a dar ejemplos de cosas poco éticas que hicieron para completar el trabajo, sobornar a los clientes, compartir información engañosa, etc. Claramente ese fue el final de esa entrevista. Hice una pregunta de calentamiento a un solicitante, y habló durante 20 minutos sin detenerse o dejarme intervenir para hacer cualquiera de las preguntas principales. En un momento dado le interrumpí y dije algo como, eso es genial, pasemos a otro tema solo para que me dijera que no había terminado, que aún no había llegado al punto, y luego procedió a seguir hablando de lo mismo por el resto de la entrevista sin que yo llegara a hacer ninguna pregunta relevante. No es mi historia, es la de una amiga. Estaba haciendo la primera ronda de entrevistas / evaluaciones para un puesto cuando un tipo de una aplicación de citas que la usó, votó e ignoró solo unas semanas antes pasa por la recepción. Resulta que estaba usando un nombre falso en su perfil. Ella lo describió como un momento tipo Ave Simpson en el que entró por la puerta, se dio cuenta de repente y dio un giro de 180 grados hacia la puerta sin decir nada. Cuando me convertí en subgerente, tuve que asistir a una entrevista. Mi jefe le echó un vistazo al currículum del tipo, y entró en la línea habitual de interrogatorio. En un momento dado, preguntó por qué el entrevistado había dejado su trabajo anterior. El entrevistado dijo que había renunciado. Mi jefe entonces hizo otra serie de preguntas, que eventualmente causaron que el entrevistado se equivocara y dijera que no había renunciado, sino que se le habían pedido que se fuera. El entrevistado se levantó y se fue cuando se dio cuenta de que había sido atrapado en una mentira. Cuando se fue, mi jefe se volvió hacia mí y me dijo algo como, ¿sabes? Vi el historial delictivo y la escuela alternativa y realmente quería darle una oportunidad. Lo estaba haciendo bien hasta que lo atrapé mintiendo. Esta no es mi historia, pero sé de alguien que fue parte de un comité que contrató a un nuevo profesor. En la etapa final tenían 2 candidatos que les gustaban, así que los llevaron a ambos a cenar individualmente, bastante estándar en la academia. El primero lo hizo muy bien, pero después de la comida, cogió su plato y empezó a lamerlo. Lo lamió hasta dejarlo limpio. El comité estaba bastante confundido y asqueado. El segundo chico también lo hace bien, pero finalmente pregunta, entonces, ¿cuál es la política de la universidad en cuanto a citas con estudiantes? El comité dijo, supongo que vamos con el lamedor de platos. Contratando a un desarrollador. Preguntó detalles sobre los lenguajes que tiene en su currículum. Oh, en realidad no conozco ninguno de esos, los puse ahí para conseguir una entrevista. Los lenguajes eran misteriosos, él ya había pasado la entrevista, y yo tenía mucha curiosidad sobre cómo se había encontrado con ellos. Se quejó de que hay demasiados maricas en su actual trabajo en el comercio minorista. Le pedí que lo repitiera, se rió y dijo, bueno, ya sabes cómo son. Deberías haber visto la mirada cuando le dije que era gay, y que no creía que fuera a encajar en la empresa. Han pasado 10 años pero es tan deprimente pensar que la gente piensa que exponer sus prejuicios en una entrevista les ayudará. Contratar a algunos desarrolladores de alto nivel. En el papel, un candidato suena genial. En la entrevista, tenemos una ventana de 15 minutos para un desafío. 5 minutos de introducción a un nuevo, bastante raro, entorno de programación y lenguaje y un problema de negocios. ¿Cómo resolverías este problema? No tienes que codificar, solo describe lo que buscarías, lo que harías. ¿Puedo llamar a mi compañero? Toda la habitación parpadea. Iba bien hasta que de repente dice, no sé por qué la gente piensa que las entrevistas son tan difíciles. Todo lo que tienes que hacer es ser normal durante 10 minutos. No hables de tu herpes genital o cualquier otra enfermedad de transmisión sexual que tengas. Esta era una entrevista para un puesto de residente de medicina. No estoy seguro de dónde terminó, pero no con nosotros. Mi primer trabajo profesional fue como gerente de recursos humanos en una pequeña fábrica. Estaba entrevistando a un candidato para un trabajo en nuestra unidad de control de calidad. Durante la entrevista su móvil suena, y él detiene la entrevista y toma la llamada. Termina la llamada y me dice que acaba de recibir otra oferta de trabajo y que ha aceptado el puesto. Me dice que su amigo está en el vestíbulo, y que sería perfecto para el trabajo al que estaba aplicando con nosotros. Quería ir a buscarlo para que ocupara su lugar en la entrevista. No podía creer lo que acababa de presenciar. Me negué a entrevistar a su amigo porque no había solicitado el trabajo. Algunas personas son irreales. No entrevisté a un solicitante de empleo, pero para un trabajo nos entrevistaron a 2 de nosotros al mismo tiempo para el mismo puesto de trabajador en una gasolinera. Hacen preguntas y para una de ellas yo respondería primero, luego él respondería la siguiente y así sucesivamente.
Es mi primera entrevista de trabajo ya que acabo de terminar el instituto, y el tipo con el que me enfrenté estaba más cualificado en todos los sentidos. Así que una pregunta era ¿qué harías si descubrieras que nuestro jefe de estación está robando cosas de la estación o vendiéndolas para poner dinero en su bolsillo? Dije que lo reportaría a su supervisor. Esta compañía tiene una cadena de estaciones en el país, y para cada región hay alguien que supervisa la región específica. Igual que nosotros los trabajadores respondemos al gerente de la gasolinera, él tiene que responder al supervisor de su región. Nos explicaron todo esto cuando nos presentaron y nos hablaron de la empresa. La respuesta del otro tipo a esta pregunta fue, chantajearía al gerente con que, si no me incluye, lo denunciaré, terminaré con el hecho de que yo fui el que consiguió el trabajo. El departamento es muy masculino y yo soy la única mujer. También soy la segunda etapa de cualquier entrevista para unirse a nosotros. Va así, el jefe de equipo habla con ellos, luego yo lo hago, y luego lo hace el gran jefe. El tipo pasó las secciones de la entrevista realizada por hombres con gran éxito. Se pasó toda la sección dirigida por mí mirándome el pecho. Llevaba un maldito cuello de tortuga. Estaba recién graduado, así que le hicimos algunos comentarios sobre la conducta apropiada durante una entrevista y contratamos a un candidato diferente. La solicitud era muy buena, la entrevista telefónica iba bien, alta disponibilidad y ansias por empezar. Solíamos preguntar, ¿puedes pasar una prueba de drogas y una revisión de antecedentes? Ya no es una pregunta que hagamos, pero el solicitante respondió debido a algunas elecciones de vida cuestionables durante el fin de semana. No podré pasar ninguna de las dos en el futuro inmediato. La entrevista telefónica tuvo lugar un miércoles. Soy una joven ingeniera de software, y estaba entrevistando a un programador de la vieja escuela de los 90 que conocía muy bien el COBOL. Empiezo con una versión fácil del problema, y está bien, no le van muy bien pero me lo esperaba. Luego empiezo a explicar la versión más difícil del problema, pero antes de que pudiera terminar, dice que los problemas son exactamente los mismos. Me sorprende un poco, pero empiezo a tratar de explicar cómo el problema es diferente, y entonces él empieza a gritarme porque piensa que el problema es el mismo. Me senté y procesé lo que acaba de pasar en silencio durante unos minutos. Si hubiera sentido que tenía la autoridad para terminarlo ahí lo habría hecho, pero no lo hice, así que intenté continuar. Me armé de valor para empezar a hablar de nuevo para tratar de ayudarlo, y tan pronto como el primer sonido salió de mi boca, inmediatamente empezó a hablar agresivamente más alto que yo sobre por qué piensa que el problema es el mismo, y me preguntó en un tono muy condescendiente si yo entendía lo que estaba diciendo. Mi jefe me dio la autoridad para terminar las entrevistas en el futuro si se están portando como idiotas. Había un tipo que me gustaba, pero a mi jefe no, aunque lo hubiera contratado. Dijo que era perezoso, más perezoso que cualquiera que hubiera conocido, pero también era proactivo y una especie de experto en su área. Esto significa, en sus palabras, que siempre encontrará la manera de hacer una tarea más rápida y con menos esfuerzo, pero con mejores resultados. Un día tuvimos a un tipo que eligió dar una conferencia sobre hardware de computadoras. Empezó bien, hasta que empezaron las preguntas. Cuando mi amigo metió la mano en una caja, sacó un disco duro y dijo, ¿qué es esto? Y el tipo no pudo responder. La entrevista terminó poco después. Estaba entrevistando a un tipo para un trabajo de informática en una empresa relacionada con la salud hace unos años. Las cosas iban bien hasta el final de la entrevista, cuando nos informó de que algo iba a surgir en su revisión de antecedentes, así que iba a confesar todo ahora. Procedió a decirnos cómo fue despedido y procesado por robar propiedad intelectual y datos confidenciales de la empresa. No hace falta decir que no terminamos contratándolo. Empezó a hablar de problemas de control de la ira. Tratamos de apoyar la salud mental tanto como sea posible, así que esto no es un automático. Le preguntamos cómo se las arreglaba con eso. Dijo que se calla, da la espalda y puede ser grosero con sus colegas y clientes. Sí, eso es un no por mi parte. Oh, ya sabes. Puñetazos, principalmente. Básicamente dijeron todas las cosas correctas, pero se tomaban un tiempo para responder a cada pregunta. Luego me di cuenta de que le enviaban un mensaje a alguien. Resulta que estaban pidiendo a un amigo todas las respuestas. Inmediatamente lo rechacé. Obligatorio no yo sino un amigo. La entrevistaron para trabajar en un refugio de animales, y le dijeron al final de la entrevista que, básicamente, tenía el trabajo. Cuando volvió a su coche había policías alrededor, y todos los empleados estaban fuera en el aparcamiento, en pánico. Había dejado a su perro encerrado en el coche en un día caluroso. Nunca supo nada más de ese lugar. Me entrevistaron para un trabajo y me fue bien. Bueno, hasta el punto en que pregunté por las horas. El entrevistador dijo que empezaban a las 8:30 pero la mayoría de la gente estaba en la oficina a las 8.
Trató de hacer ver que era algo bueno ya que tenían un equipo comprometido. Me ofrecieron el trabajo, pero lo rechacé porque a la mierda con eso. Si me pagan por las horas que trabajo, trabajaré duro, pero si intentan exprimirme más desde el principio, que se jodan. Policía, tuvimos un solicitante que lo hizo bien durante la prueba de aptitud y la junta de entrevistas. Un ex militar con un título de 4 años también. Lo pusimos en la parte superior de la lista y fue asignado a la siguiente academia. Durante el polígrafo mintió durante las preguntas de abuso animal. Cuando le preguntamos sobre un posible error nos dijo que solía tener relaciones con su pastora alemana. No fue contratado por razones obvias. Hola, ¿sabías que soy rusa y que tengo un canal secundario? Se llama Voz Rusa de Reddit. En ese canal leo historias de Reddit con mi voz, tratando de mejorar mi pronunciación. Échale un vistazo, está a la derecha.